El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas. Un saludo a los que nos están sintonizando en este momento. Por supuesto, al pastor Puerta, que siempre está pendiente que esta escuela dominical llegue hasta sus hogares a través de la señal de Luz TV 7, la señal que te bendice. Hoy nos ocupa el tema Un encuentro que hizo historia. La lectura está en Hechos capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Un encuentro que hizo historia. Vamos a la lectura de la palabra y ya regresamos para explicarte lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Un encuentro que hizo historia. Que Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en este hermoso día. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 22 está la lectura de hoy. Pero vamos a leer el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5. ¿Lo consiguió? ¿Ya lo tienen listo? Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias por esta palabra que ha sido leída. Te pedimos, Señor, que tú traigas el discernimiento a través de los labios de nuestro pastor Alexander Cabrera y podamos salir edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina por tan buena lectura de la palabra del Señor. Hoy nos ocupa el tema Un encuentro que hizo historia. El texto para memorizar está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Puede usted repetirlo conmigo ahí en su casa? De modo que si alguno está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí. He aquí. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas ¿No nuevas. le parece maravilloso este texto? ¿Vale la pena repetirlo? Repítalo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí. He aquí. Todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Qué maravillosa promesa nos entrega el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y yo creo que eso fue uno de los primeros textos que me aprendí cuando era nuevo creyente. De manera que si alguno, o de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Me repetía una y otra vez, soy nueva criatura en Cristo Jesús. El encuentro de Jesucristo con Saulo de Tarso cambió totalmente el curso de su vida, a tal punto que de enemigo pasó a ser apóstol de Jesucristo. También Cristo ha venido a nuestro encuentro para hacer de todos lo que le hemos recibido un solo pueblo, una nación santa para Él, para que anunciemos el advenimiento de su reino sobre la tierra. Es un llamado que Dios nos hace a todos los que hemos tenido un encuentro histórico con Él. Recuerdo que acepté al Señor cuando tenía 11 años de edad. Mi vida cambió para siempre. Nunca más volví a ser
el mismo. Miren el encuentro que el Señor tuvo con Saulo de Tarso, lo relata Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Impresionante encuentro histórico de un enemigo llamado Saulo de Tarso, enemigo de la iglesia de Jesucristo, enemigo de los seguidores de Jesucristo. Pero tuvo un encuentro que marcó su vida para siempre. De ser llamado el Saulo común y corriente, fue llamado apóstol de Jesucristo para los gentiles. Fue un hombre que marcó historia en la humanidad, porque Saulo de Tarso luego fue llamado Pablo, predicador del Evangelio y autor de varias epístolas del Nuevo Testamento donde predicó. Ya no era aquel hombre que mataba por lo que creía. Una vez que tuvo el encuentro histórico con Cristo, ya no mataba por lo que creía, sino que moría por lo que creía. Qué palabra tan grande, ¿eh? ¿Puede usted repetirla conmigo? Cuando Pablo encuentra al Señor Jesucristo, en ese encuentro histórico que lo tumbó, que cayó a tierra, nunca más volvió a ser el mismo. Ya no mataba por lo que creía, ahora muere por lo que creía. Por eso el apóstol dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya vive Cristo en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Y el apóstol tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió para siempre. Por eso dice la Escritura que las cosas viejas pasaron. Pablo organizó la persecución contra los primeros cristianos. Hechos capítulo 8, versículo 3. Dice la Biblia: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren lo que era este bandido. Entraba casa por casa y los arrastraba para entregarlos y los meterlos en la cárcel. Por eso Pablo sufrió tanto. Él reconoce que fue perseguidor, que no merecía ser llamado apóstol, porque él persiguió la iglesia de Cristo Jesús. Pero todas las cosas son hechas nuevas. Una vez que aceptó al Señor Jesucristo, que tuvo ese encuentro histórico con el Señor, he aquí que todas las cosas viejas pasaron. Su encuentro con Jesús lo hizo ser pregonero de lo que él creía que no tenía valor, conforme a Gálatas 1:23. Gálatas 1:23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso lo relata el propio apóstol Pablo a la epístola de los Gálatas, Gálatas 1:23. Aquel que en otro tiempo perseguía y asolaba a la iglesia, ahora predica el evangelio de Cristo con unción y con poder. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bernabé era un discípulo del Señor que tenía misericordia y que se acordó de Saulo de Tarso, que a pesar de que era perseguidor, Bernabé entendió que cuando nosotros aceptamos al Señor, las cosas viejas pasaron. Ahora
estaban en ayuno, estaban en oración y desciende el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, porque los tengo predestinados para ser predicadores del Evangelio del Señor Jesucristo a los gentiles. Hechos capítulo 13, versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gloria a Dios por el modelo que Dios le ha dado a nuestro pastor Jaime Puerta. La obra Luz del Mundo nunca nombra a alguien a la ligera. Se ayuna y se ora. Si esa persona se mantiene fiel a Dios y al ministerio, se le unge, se le ponen las manos. Y si se le mete el espíritu de infiel, Dios mismo lo saca de en medio de nosotros. Pablo se mantuvo fiel. Ellos oraron, ayunaron, impusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Hechos 13:4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. De allí se extendieron a toda la tierra. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. O sea, que una vez que Pablo se convirtió, que lo adoctrinaron, que fue bautizado, Pablo se convirtió en un gran ganador de almas. Y donde quiera que llegaba, hablaba de su encuentro histórico con Jesús. Le hablaba a reyes, le hablaba a principales sacerdotes, le hablaba a escribas, le hablaba a fariseos. El que antes perseguía a la iglesia ahora era perseguido y predicaba la palabra del Señor con denuedo en todas las sinagogas. El apóstol Pablo dio testimonio del cambio realizado en su vida. Cuando tuvo un encuentro con Jesús, a todo el mundo les hablaba. Hechos capítulo 26, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, miren cómo le predicaba a un rey llamado Agripa, no fui reverde a la visión celestial. Rey Agripa, Pablo dio testimonio delante de él cómo había sido su encuentro con el Señor. No fui reverde, rey Agripa, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y es que cuando la gente se convierte al Señor, sus obras hablan por ellos. Todo cristiano, toda mujer cristiana, todo hombre cristiano, una vez que acepta al Señor, tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. La Escritura dice que Pablo se esforzaba para que la iglesia entendiese que él había cambiado para siempre. El apóstol Pablo siempre daba testimonio. Nunca, en donde quiera que él se paraba, guardaba silencio, sino que predicaba la palabra de Dios. Las cosas viejas pasaron y las toma como pérdida por amor a Cristo, conforme a Filipenses capítulo 13, del versículo 13 en adelante. Miren lo que Pablo les predica a la gente de Filipo. Porque nosotros no somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En estos actuales momentos decirte fariseo es una ofensa, pero en los momentos en que Pablo escribió esa palabra, decir fariseo era una persona de altos estudios. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, yo era irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ahora las estimo como pérdida por amor a Cristo Jesús. Qué señal de amor tan impresionante de un hombre que tuvo un encuentro histórico. Permita al Señor que en este día usted, como yo,
tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo y se convierte en un predicador de su palabra, en una predicadora de su palabra, que a todo el que usted se consiga por el camino le diga: tú aceptaste a Cristo como Salvador. ¿Vas a aceptarlo? ¿Cuándo? Hoy es el día aceptable para tu salvación, para rendir tu vida a los pies de Cristo y convertirte en su siervo y en su sierva hasta que partas de esta tierra. La vida cambia cuando se tiene un encuentro con Dios. Zaqueo experimentó un cambio inmediato al tener su encuentro con Jesús. Lucas capítulo 19, versículo 5, así lo relata. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, hoy no llama a Zaqueo, hoy te llama a ti. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy el Señor te dice a ti: es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hoy es el día en que usted se alegre, en que diga: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida para servirte. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Muchos te van a criticar cuando te vean con la Biblia en la mano, cuando te vean cambiar, cuando te vean tu forma de hablar. Ya no es aquel grosero, ya no es aquella persona iracunda. Ahora es una nueva persona que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. Qué grande es servirle al Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy, como te lo dice a ti, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, es hijo de la promesa. Israel está bajo promesa de salvación y hoy lo está usted y lo estoy yo. Estamos bajo promesa de salvación. Somos salvos teniendo un encuentro glorioso con el Señor Jesucristo y siendo fiel, caminando en los caminos gloriosos de su santo evangelio. Seguiremos de pie, predicando a Cristo a tiempo y afuera de tiempo. Isaías tuvo el valor de hablar la palabra de Jehová cuando tuvo un encuentro con Dios, conforme a Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, este es Isaías narrando: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Hoy el Señor pasa carbones encendidos por tus labios. Quizás te sientas el hombre más pecador de este mundo, la mujer más pecadora de este mundo, que no califica para el llamado del Señor. Pero el Señor hoy manda y toca tus labios y te dice: nunca más hablarás palabra inmunda. Hoy te santifico. Y te pregunta: ¿a quién enviaré? Es el momento que tú respondas: he aquí, Señor, envíame a mí. El Señor nos cambia y tenemos un encuentro con Él para ser encomendados a llevar su santa palabra a todos los continentes. La mujer samaritana, llena de gozo, salió a proclamar lo que le había acontecido al tener su encuentro con Jesús. Conforme al Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 39, así lo relata.
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Cristo tuvo un encuentro con la samaritana y para siempre ese encuentro histórico cambió la vida de la mujer samaritana. El Señor le dijo, tengo un agua que el que la beba no tendrá sed jamás. La samaritana dijo, Señor, dame de esa agua para no tener que venir al pozo a sacar agua. Y él le dijo, ve y busca a tu esposo. Ella dijo, no tengo marido. Él le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahorita tiene no es tuyo. 5 maridos y un amante. Y el Señor se lo reveló y eso quiso que ella se convirtiese en ese encuentro para siempre en seguidora de Cristo. Y Juan lo relata. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Por el relato de aquella mujer. Miren cómo lo relata Juan capítulo 4 versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Es decir que no solamente la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús. Ella también hizo que sus familiares, que sus coterráneos también aceptaran a Cristo por la palabra y decían a la mujer, Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Poderoso, hermano, que por tu testimonio muchos digan, ya no solamente creo al Señor porque te cambió a ti, sino porque también es capaz de cambiarme a mí. Cristo es capaz de transformar al ladrón, a la ramera, al borracho, al vicioso. Cristo nos cambia cuando lo aceptamos de todo corazón. Nuestra vida también han quedado marcadas por ese maravilloso encuentro que tuvimos con Jesús. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, nos dimos cuenta de lo hermoso que es vivir esa perfecta libertad con que solo Él nos da. Conforme a Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si Cristo te libró de una enfermedad, no sigas declarando que estás enfermo. Di, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Si Cristo te limpió de los vicios, te limpió de la maldad, te limpió del pecado, ahora eres nueva criatura. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad. Una vez que usted conoce a Cristo y que lo conozco yo, somos libres de toda atadura del pecado. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Declare hoy, soy libre porque el Hijo de Dios me ha hecho verdaderamente libre. Libre del pecado, libre del adulterio, libre de la fornicación, libre de los vicios, libre de la enfermedad, libre de la maldad y libre del pecado. Soy libre en Cristo Jesús. Hoy usted puede decir, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, nos dimos cuenta de lo hermoso que es vivir en esta perfecta libertad que Él nos dio. Nos ha dado vida eterna, conforme a 1 de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo, el Salvador del mundo. Hoy es el día aceptable. Usted no puede dejar pasar el día de hoy, porque el día de hoy es el día perfecto para aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
El Señor nos espera en la patria celestial para estar con Él por toda la eternidad. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá más dolor, porque estaremos con el Señor por toda la eternidad. Nos purifica del pecado para hacernos templo de su Santo Espíritu, conforme a Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es Él? Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Sobre Él cayeron todas nuestras culpas y por sus llagas fuimos nosotros curados. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano, una vez que nosotros tenemos un encuentro histórico con el Señor, el Espíritu de Dios nos sella para siempre. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Nos purifica del pecado, hermano, para hacernos templo de Él. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo del Dios vivo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En conclusión, en nuestro encuentro con Cristo quedamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y ahora fluye en nosotros como ríos de agua viva. Estamos convencidos de que lo más maravilloso que nos ha pasado en nuestras vidas es nuestro encuentro con Jesús. Según 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es el momento de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. No lo piense dos veces, llévese la mano derecha al corazón, incline su rostro y repita conmigo. Todos los que nos están viendo, los que están en sus hogares, repita conmigo: bendito Padre Celestial. Bendito Padre Celestial. Gracias por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Me ha hecho libre del pecado y de la muerte. Ahora, Señor, no tengo miedo a morir. Porque sé que si muero, mi alma vendrán los ángeles a buscarla. No iré al infierno de tormento. Iré a la patria celestial. Hoy acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Hoy tengo un encuentro glorioso, histórico con mi Salvador. Y estoy seguro que si parto de esta tierra, sus ángeles me llevarán mi alma a su presencia. Y usted me dirá: venid a mí, bendito de mi Padre. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Tú eres de Cristo. De ahora en adelante has tenido un encuentro con el Señor. Nunca te detengas. Sigue adelante. Sigue. Hermosa enseñanza que hemos escuchado el día de hoy. Te invito a que vamos a orar por los enfermos. Si estás quebrantado, estás pasando alguna necesidad, solamente clama, solamente pide y Dios obrará en tu vida. Padre Dios de la gloria, Señor, en este momento estamos clamando, intercediendo, Padre Santo, por todas las personas que están quebrantadas de salud. Tú eres el médico por excelencia, tú puedes transformar la vida en un momento de cada persona que esté allí necesitando un milagro, necesitando una operación, necesitando una intervención en este momento de tu parte, Señor. Creemos a los milagros, tú no has pasado, sigue siendo
siendo el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Ahora en tu nombre echamos fuera todo demonio que quiera venir a dañar las vidas de las personas. Enfermedades diabólicas, SIDA, cae a tierra. Cirrosis hepática, cae a tierra en el nombre de Jesús. Sal fuera de esos cuerpos. Declaramos en este momento esos órganos nuevos en el nombre de Jesús de Nazaret. Diablo, no tienes autoridad sobre esa vida. Te ordenamos inoperante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y queremos que nos cuentes tu testimonio a través de nuestras redes sociales. Dinos qué ha hecho Dios contigo. Escríbenos a través de Luz TV 7 y déjanos tu comentario. Que Dios te bendiga. Son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús.